Cuando nubes oscuras cubrían la cima de la montaña, una luz pálida iluminaba la entrada de la aldea abandonada, como un último anuncio. Había descendido agotado de largos caminos. Aparqué mi viejo jeep al pie de una roca cercana al pueblo y cargué de nuevo en mis hombros la pesada mochila. La linterna que colgaba de mi cuello titilaba ligeramente mientras avanzaba por el sendero desierto. Ante las casas de techos hundidos y pintura desconchada, mis pasos vacilaron. El silencio era opresivo y estremecedor. Solo el viento jugaba con los muros derruidos, susurrando los crujidos del bosque. Me senté al borde de una fuente antigua y me sumí en pensamientos sombríos. La maldición del pueblo, de la que había oído hablar durante años, se abalanzó sobre mí. Las historias de quienes habían enloquecido allí, en mi interior, habitaban tanto el miedo como una curiosidad irresistible. El misterio latente tras todo ese silencio rondaba sobre mí como una amenaza escalofriante. Me levanté y caminé hacia la primera casa en la plaza del pueblo. Me detuve frente a la puerta y tomé varias bocanadas de aire profundo. La puerta estaba entreabierta. Reuniendo valor, empujé el cerrojo hacia atrás. Con un chirrido, la puerta se abrió y un olor a polvo antiguo inundó el interior. Miré a mi alrededor. Cada rincón de la habitación, al igual que los estantes repletos de viejos libros, aparecía como una neblina tenue en el aire impregnado de tierra. En una esquina, sobre una mesa baja cubierta de polvo, reposaba una fotografía familiar desvaída. Durante un instante, los rostros de la madre y la hija en la foto parecieron ondular. Luego, con manos temblorosas, devolví la imagen a su lugar. No podía creer lo que veían mis ojos. En la esquina inferior izquierda de la fotografía, un trozo de papel rasgado decía, escrito con grandes letras mayúsculas: «Él te llama». Mis rodillas temblaron de pronto. El aliento me faltó y mis manos quedaron heladas. En el silencio gélido tuve la impresión de que algo se movía arriba, en el piso de arriba. De pronto, una voz infantil y delgada resonó: «¡Mamá!». Todo mi cuerpo se paralizó. Agarrándome al umbral, traté de mantenerme erguido. Mi corazón latía como si fuera a estallar mis pulmones. Confundido y asustado, me quedé inmóvil durante unos segundos. Después, presa del pánico, salí disparado por la puerta y llegué jadeando al patio. El aire frío me golpeó la cara. El sudor en mi frente se había convertido en hielo. Miré hacia atrás, pero no había nadie adentro. La habitación estaba en tinieblas. Solo el olor a madera húmeda permanecía suspendido en el aire. Con la piel erizada, reuní valor para volver a entrar. Con pasos temblorosos volví a entrar en la casa. El interior seguía en silencio, como si quedara apenas un eco de ese susurro previo. En una estantería polvorienta llamó mi atención un cuaderno deslucido. Lo coloqué sobre la mesa y empecé a hojear sus páginas. En una caligrafía temblorosa se leía: 12 de septiembre de 1978. Anoche vi una sombra en el espejo. Era como una mujer sin cuello. De su boca salía un humo verde parecido al sudor. A la mañana siguiente, mi mano estaba empapada en mi propia sangre. No lo comprendo. Al leer, un escalofrío me recorrió. Al girar la página, apareció otra fecha: 25 de septiembre de 1978. Mi madre ya me tiene miedo. Cierra la puerta de la habitación y dice: «No vayas». Pasé la noche saltando en la cama. No estamos solos en el pueblo, algo nos observa. Al girar otra hoja, surgió una fecha nueva: 3 de octubre de 1978. Todo empeora. Me despierto con un lamento gutural que viene del subsuelo. Durante toda la noche, pasos resonaron con un ritmo sordo dentro de la casa, como si dieran vueltas alrededor de nuestro corazón oscuro. Cerré la página con las manos aún temblorosas y levanté la mirada. Por un instante, me pareció que el viento que se colaba por la ventana me gritaba algo. Luego, todo quedó en silencio. Cerré el cuaderno y tomé una bocanada de aire profundo, sentado en el sillón. Ya había oscurecido por completo. La oscuridad que se cernía sobre el pueblo lo volvía todo aún más mortal. La luz de la luna se filtraba por la ventana y las diminutas motas de polvo que flotaban en el aire danzaban perezosamente sobre las paredes antiguas. A mi alrededor el viento seguía soplando, pero su murmullo había cesado. Un susurro llegó a mi oído, como si un eco distante de una melodía me hablara. Era la misma voz grave que susurraba: «¡Mamá!». Sentí como la sangre se congelaba en mis venas. Estaba seguro de que aquella voz venía de dentro de la casa. Salté de golpe y corrí hacia las escaleras, siguiendo el eco de esos pasos entrecortados
que escuchaba como un latido. No sabía qué sucedía, pero seguía avanzando impulsado por un coraje primigenio. Subí las escaleras jadeando. El crujido de las tablas de madera resonaba en mis oídos a cada paso. La puerta corrediza al final del pasillo estaba entreabierta. La empujé con miedo y las bisagras de madera gimieron con un lamento lastimero. Miré dentro, juguetes esparcidos por el suelo, una vieja cuna de mimbre y en la pared un cuadro rasgado. El aire estaba inmóvil. Contuve la respiración. Cuando crucé el umbral, apareció la silueta de una niña pequeña. Llevaba un vestido blanco y deslucido. Su cabello caía liso sobre la espalda. Miraba hacia la cama metálica antigua, dándole la espalda. Contuve la respiración. La niña seguía en la misma postura. Su vestido se movía apenas, como si lo agitara una brisa invisible. Mis dedos se entumecieron. Al dar un paso percibí un ligero movimiento en la oscuridad, como si ella estuviera a punto de irse. Lentamente, como un cuerpo que exhala aliento, la niña se giró para mirarme. Cuando lo hizo, su rostro era un vacío deformado. No tenía ojos, solo un agujero turbio y oscuro. Sentí que mi corazón se detenía. En ese instante, un susurro agudo y fragmentado se alzó en la penumbra de la habitación. «Mamá». La voz pertenecía a la misma niña. Pasmado, retrocedí tambaleándome. Al salir al patio, el aire se había vuelto aún más frío. Un temblor recorría mis piernas y mi espíritu. En el centro del pueblo, el pozo antiguo parecía encerrado en la oscuridad. Sus piedras derruidas sumidas en tinieblas. A la tenue luz de la luna, parecía que desde el fondo del pozo se alzaran sollozos silenciosos. Me quedé inmóvil, tensé el oído. Las ramas del tilo cercano se mecían suavemente con el viento, produciendo una melodía misteriosa. En ese instante, mi corazón latía como loco. El silencio absoluto del pueblo me infundía un atrevimiento insólito. Respiré hondo y me dirigí de nuevo a mi coche. Cada vez que el aire frío golpeaba mi rostro, la oscuridad de la noche se retraía un poco. A medida que me alejaba, el terror disminuía algo, pero la idea de que algo pudiera aparecer de improviso me invadía. Mi pulso seguía desbocado. Me senté en el coche y cerré la puerta. Al encender el motor, el viejo motor tembló y tosió antes de ponerse a trabajar con un ronroneo tembloroso. Al mirar por la ventana, el contorno del pueblo vibraba como una sombra blanquecina. En el espejo lateral izquierdo vi la silueta fugaz de la niña en el vestido blanco, apareciendo y desapareciendo. Un segundo se hizo negro en mi cabeza y pisé el acelerador. Las ruedas patinaron sobre el camino pedregoso, emitiendo chasquidos leves mientras los faros partían las nubes en remolino. La estela de polvo que dejé atrás se disipó en la distancia. Yo ya me había alejado del pueblo. Desde el interior del coche miré hacia atrás. En la última ventana que desaparecía en la oscuridad vi una chispa de luz. Mi inquietud dio paso a una ligera sensación de alivio, aunque mis recuerdos seguían resonando en la penumbra. Una pregunta se formó en mi mente. ¿Cómo iba a aceptar la realidad de lo que había vivido? Una parte de mí quería creer que todo había sido una pesadilla horrible, que había perdido la razón. Pero la otra parte, al recordar las anotaciones del diario, los sonidos que escuché, y los momentos de puro pavor, se convencía cada vez más de que la experiencia había sido real. Aquellos ojos muertos que me habían observado, ese rostro hueco atrapado en mi mente, seguían repitiéndose una y otra vez. Con mi coche huyendo rápidamente, el pueblo quedó casi por completo sumido en la noche. No sabía quién o qué me había observado, pero era consciente del peligro que enfrentaba. De aquella noche no solo me quedaban recuerdos aterradores, sino también una extraña paz helada en el corazón. Esa calma lúgubre indicaba que los momentos terroríficos habían llegado a su fin. Volví a encender el motor y pisé el acelerador con calma para dejar la noche atrás. El aire helado que me golpeaba el rostro era tan limpio y sanador como mi primer suspiro. El camino descendía recto por una pendiente, y en el horizonte el azul más oscuro de la noche comenzaba a teñirse de un ligero matiz rosado. Solo quedaban atrás los recuerdos compartidos en la oscuridad. Cada uno de ellos quedaría grabado en lo más profundo de mi memoria. Mientras el pueblo se desvanecía en el horizonte, la fría calma que había surgido en mi interior empezó también a desvanecerse. Intenté pensar que todo había sido un horrible sueño. Quizá nunca había existido. Quizá ya había quedado en el pasado. Sin embargo, por más que lo negara, en mis recuerdos se abrió un vacío. La silueta de ese rostro hueco seguía allí, inmóvil. Una vez más miré hacia atrás.
Vi que la última lámpara encendida se apagaba, y una ola de inquietud cedió a una calma más sosegada. Tal como dije, juré que nunca volvería. A primera hora de la mañana, el sonido de un teléfono me sobresaltó. Abrí los ojos de golpe. Ese sonido fue como un trueno en la sagrada intimidad de mi sueño. Sobre la mesa de madera, olvidado como si no lo recordara, mi antiguo teléfono celular emitía un pitido agudo, casi como una alarma. En la pantalla aparecía el nombre de un viejo amigo. Suspiré profundamente y rechacé la llamada. Ahora lo único importante era encontrar paz, no escuchar ninguna verdad. Toda la confusión de la noche parecía almacenada en ese pequeño dispositivo. De repente todo volvió a la realidad y aquella voz entre las sombras desapareció. Me dije a mí mismo, cállate, el pasado yace enterrado contigo. Mientras tomaba un sorbo de mi café, el vapor elevándose disolvió mis últimas migajas de esperanza. Con una leve sonrisa me puse a trabajar. Creía firmemente que en ningún lugar, ni en aquel pueblo, ni en ningún otro sueño, encontraría otra maldición capaz de estremecer mi corazón. Al salir de casa aquella mañana, sentí que renacía. En mi interior floreció una tenue esperanza. La oscuridad ya había sido borrada de los rincones más recónditos de mi mente, y en su lugar se instaló una determinación tranquila. Al enfrentar ese nuevo día, estaba seguro de haber dejado atrás todos mis miedos. Ese pueblo maldito que dejaba atrás era solo un fantasma del pasado. Lo que viví me había fortalecido con una fe inquebrantable. Me quité la mochila de los hombros y, antes de marcharme, eché una última mirada atrás, mientras la silueta del pueblo desaparecía. Recordándome un destino circular, tuve la sensación de que abría la primera página de mi nueva vida.